Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la desolada carretera. Mientras van bajando la intensidad de las luces y permiten que la oscuridad nos marque el rumbo, les platico que en el viaje de hoy recorreremos senderos donde los brujos aún susurran entre sombras, donde las apariciones aparecen sin permiso y donde lo macabro se revela cuando menos lo esperes. Serán 30 minutos de encuentros inquietantes, miradas que hielan la sangre y relatos que quizá prefieras escuchar bajo tu propio riesgo. Estimados pasajeros, ya no hay vuelta atrás. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y pónganse cómodos, porque el motor ya está encendido. La noche está despejada y nuestro viaje está por comenzar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Apodos de brujo. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Mi nombre es Minerva y hoy quisiera participar para formar parte de una de las escalas de la desolada carretera. Esto le ocurrió a mi familia sin saberlo. Llegué a vivir a uno de los pueblos más temidos del estado de Veracruz, un lugar del que los propios habitantes prefieren no hablar después de que cae el sol. Esto sucedió gracias al trabajo de mi esposo, algo de lo que no nos podíamos sustraer. Llegamos poco después de que mi hija menor naciese. Ella aún era muy pequeña, apenas tenía unas semanas de vida. Por recomendación de mi suegra, dormíamos siempre con una veladora encendida dentro del cuarto. Decía que una luz tenue ayudaba a que los recién nacidos descansaran mejor. Y aunque nunca fui creyente de rituales ni supersticiones, acepté hacerlo. Desde que llegamos a aquel pueblo, el primer día, los vecinos comenzaron con comentarios extraños. Que tuviéramos cuidado, que no saliéramos de noche, que ahí había brujos. Nosotros nos reíamos. Decíamos que eran cuentos para asustar forasteros, historias inventadas por gente ignorante. Ninguno de los dos creía en esas cosas. Pero había un detalle importante. Mi hija aún no estaba bautizada, y según las mujeres del pueblo, eso era algo peligroso. La madrugada del suceso, desperté exactamente a las 3 de la mañana. No me despertó un ruido. Tampoco mi bebé estaba llorando. Fue más bien una sensación, una angustia súbita, como si alguien estuviera dentro del cuarto observándonos. Abrí los ojos lentamente. La veladora seguía encendida, proyectando sombras largas sobre las paredes. Y entonces algo llamó mi atención, a un lado de la cama. Al principio pensé que aún soñaba, pero no. Ahí estaba, de pie. Un hombre alto, inmóvil, cuya silueta apenas alcanzaba a iluminar la flama temblorosa de la vela. Y cuando enfoqué la vista, sentí como el cuerpo se me paralizaba. Su cabeza no era humana, era la cabeza de una serpiente, alargada, escamosa, con ojos brillantes que reflejaban la luz como los de un animal en la noche. Podía escuchar su respiración, un siseo lento y húmedo. Intenté gritar, pero la voz no me salía, hasta que aquella cosa habló. No movió la boca, pero su voz resonó dentro de mi cabeza. «Entrégame a la niña». Entonces reaccioné. Grité con todas mis fuerzas llamando a mi esposo. Él despertó sobresaltado y encendió la luz inmediatamente.
y en el instante en que el foco iluminó el cuarto, la figura desapareció. Simplemente ya no estaba. No logramos escuchar puertas abriéndose. Tampoco escuchamos pasos. Absolutamente nada. Solo el olor. Un olor extraño como a tierra húmeda y animal encerrado. No volvimos a dormir. Apenas amaneció, tomé a mi hija y fui hasta la parroquia buscando al sacerdote. Necesitaba contarle lo que había visto, aunque temiera que pensara que estaba loca. Pero cuando terminé mi relato, el padre no se sorprendió. Su rostro cambió. Se levantó lentamente y me dijo algo que hasta hoy me provoca escalofríos. La niña debe bautizarse hoy mismo, sin esperar. Organizó todo de emergencia. Mientras preparaban la ceremonia, me preguntó exactamente cómo era la entidad. Cuando describí la cabeza de serpiente, guardó silencio unos segundos y después dijo: «Entonces te encontraste con él». Me explicó que en esa región, el brujo mayor, el que es extremadamente temido, y según todos el más poderoso, es un hombre cuyos rituales se realizan con serpientes. Se realizan con base en la adoración de una entidad antigua, de forma viperina. Un brujo al que nadie nombraba directamente, porque según el pueblo, aún seguía reclamando aquello que consideraba suyo. Su apodo era conocido en toda la zona, y cuando el padre me lo dijo, me estremecí. Lo llamaban el Cascabel. Ese mismo día mi hija fue bautizada, y desde entonces jamás volvimos a ver aquella figura. Mi esposo siguió trabajando en ese pueblo, y por suerte pudimos hacer nuestra vida normal. Pero entendí algo que aún me eriza la piel, conductor y pasajeros. Aquella madrugada, aquel brujo, ese brujo, había entrado a mi casa y estaba ahí, esperando por llevarse a mi hija. La Alexa del hospital. Hay lugares donde el silencio no significa tranquilidad. Significa que algo más está escuchando. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Esto me ocurrió hace aproximadamente un mes, mientras trabajaba como recepcionista en una pequeña clínica en la ciudad de Saltillo. Mi turno era nocturno, y esa noche estaba completamente sola. La clínica no es grande. Durante el día hay movimiento constante. Médicos entrando y saliendo. Pacientes esperando consulta. Teléfono sonando. Pero en la noche todo cambia. Los pasillos se vuelven largos. Las luces demasiado blancas. Y cada sonido parece venir desde muy lejos. Para no sentirme tan aislada, suelo poner música en la Alexa que tenemos en recepción. Nada fuerte, solo listas tranquilas para acompañar el turno, mientras lleno reportes o reviso ingresos. Aquella madrugada hice lo mismo. La música comenzó normal, suave, relajante, pero después de unos minutos, se detuvo. Pensé que era una falla del internet. «Alexa, continúa», le dije sin darle importancia. La música regresó y volvió a detenerse. Otra vez. Y otra. Al principio me molestó, hasta que simplemente decidí dejarla así. Pensé que el aparato estaba fallando. El hospital estaba completamente en silencio. No había muchos pacientes. Tampoco médicos.
Solo unas cuantas enfermeras, pero no estaban en esa área conmigo. Ahí estaba sola, acompañada del zumbido lejano del aire acondicionado. Pasaron unos minutos. Entonces, sin que yo dijera absolutamente nada, Alexa habló. Su luz azul se encendió sola, y con esa voz tranquila, mecánica, sin emoción alguna, dijo: «Lo siento, no puedo reproducir fantasmas». Sentí cómo se me helaba el cuerpo entero. No había pedido nada. En ese momento no estaba hablando, y ni siquiera estaba cerca del aparato. Lo peor, después de decir eso, entonces la música continuó como si nada hubiera pasado. Me quedé inmóvil detrás del mostrador, escuchando mi propio corazón golpearme el pecho. Por un momento pensé seriamente en salir corriendo y esperar afuera hasta que amaneciera. Pero el turno apenas iba a la mitad. Intenté convencerme de que había sido un error del sistema, alguna palabra mal interpretada, cualquier explicación lógica, aunque algo no cuadraba, porque yo no había hablado. Cuando terminó mi turno, revisé el historial de comandos en la aplicación. Ahí fue cuando el miedo regresó. Marcaba que durante esa hora, el dispositivo había detectado múltiples audios, intentos de voz, grabaciones inentendibles, fragmentos que el sistema no logró reconocer, como si alguien hubiera estado intentando comunicarse desde distintos puntos de la recepción. Hay algo más que debo decir, conductor y pasajeros. Aunque la clínica es pequeña, ahí también se realizan procedimientos médicos. Nada extremadamente complejo, pero sí lo suficiente como para que en algunas ocasiones pacientes hayan fallecido durante intervenciones por complicaciones posteriores. Desde esa noche sigo trabajando ahí, tratando de estar tranquila. La música sigue sonando durante mis turnos, pero ahora nunca la dejo en silencio, porque tengo miedo de que, si todo vuelve a quedarse completamente callado, Alexa vuelva a escuchar a quien yo no puedo oír. Los ojos negros de Enzo. Hay historias que todavía me cuesta contar, no porque dude de lo que pasó, sino porque aceptar que fue real implica admitir que existen personas capaces de robar algo más que la tranquilidad. Esta, conductor y pasajeros, es la experiencia más impresionante que mi familia ha vivido. Podría parecer el tema de una película, pero les aseguro que a veces la realidad supera a la ficción. Por respeto a mi familia, y por seguridad también, prefiero omitir el lugar donde sucedió todo esto, y también aclarar que los nombres han sido cambiados, pero lo que estoy por narrarles ocurrió exactamente así. Mi nombre es Romina, y esta es la historia de los ojos negros de Enzo. Todo comenzó cuando mi tía Micaela nos presentó a su nueva pareja. Recuerdo perfectamente ese día, porque todos en la familia nos miramos con sorpresa. No queríamos ser groseros, pero simplemente no entendíamos qué hacía ella con ese hombre. Mi tía tenía 30 años. Era alegre, carismática, muy atractiva, siempre cuidada, llena de energía. Enzo decía tener su misma edad, pero eso era imposible. Se veía muchísimo mayor, no unos años, sino décadas. Su piel estaba marcada, su postura pesada, sus manos parecían las de un anciano, y había algo más. Sus ojos eran completamente negros, profundos, sin brillo. Mirarlo demasiado tiempo
producía una incomodidad difícil de explicar, como si uno estuviera siendo analizado por algo que no pensaba como un ser humano. Lo conoció en una fiesta. Según mi tía, al principio no le gustó en absoluto, pero él comenzó a acercarse poco a poco. Le hablaba de energías, de bloqueos espirituales, de tristezas provocadas por trabajos antiguos. Le dijo algo que terminó atrapándola, que ella estaba trabajada desde hacía años, que la depresión que a veces sentía no era emocional, sino espiritual, y que él podía ayudarla. Decía manejar energías, ser una especie de guía. Las sesiones comenzaron los sábados, en casa de mi tía. Yo era prácticamente su vecina, así que muchas veces pasaba a visitarla, y fui testigo de algo que hasta hoy no logro explicar. Enzo siempre insistía en que ella bebiera agua durante las terapias. Él mismo la servía del garrafón de mi tía, pero antes de entregarle el vaso, hacía algo extraño. Usaba el anillo que llevaba en la mano izquierda. Era un anillo grande, pesado, con la figura de un león grabado. Lo apoyaba debajo del vaso. Luego tocaba los costados, murmurando algo casi inaudible. Y entonces, el agua comenzaba a girar sola, como si dentro del vaso se formara un pequeño remolino. Yo lo vi, no una vez, varias. Después de eso, la relación entre ellos cambió rápidamente. Mi tía desarrolló hacia él una dependencia absoluta, algo que dejó de parecer amor para convertirse en una obsesión. Poco tiempo después comenzaron una relación sentimental, y Enzo se mudó a su casa. Ahí empezó el verdadero cambio. Mi tía dejó de reír. Se volvió insegura, apagada, temerosa, pero lo más alarmante fue su apariencia. Era como si estuviera envejeciendo rápidamente. Su piel perdió brillo, su cabello cambió, su mirada se volvió cansada, mientras que Enzo parecía rejuvenecer. Entre más deteriorada se veía ella, mejor lucía él. Finalmente, tras mucho insistirle, mi tía logró dejarlo, pero meses después ocurrió algo extremadamente delicado. Mi tía inició una nueva relación. Sin embargo, la intimidad entre ellos resultó imposible. Cada intento le provocaba un ardor insoportable, como si algo la quemara internamente. Ella misma decía que sentía como si chiles estuvieran siendo frotados contra su cuerpo. Los médicos descartaron infecciones, enfermedades o cualquier causa física. Ambos estaban completamente sanos. Pero yo recordé algo. Tiempo atrás, Enzo me había mencionado que existían rituales para impedir la unión entre parejas. Trabajos realizados precisamente utilizando chiles. Mi tía terminó esa relación y poco después volvió con él. Entonces, ocurrió algo que nos heló la sangre. Los ojos de mi tía siempre han sido únicos, entre miel y café, un tono imposible de confundir. Con el tiempo comenzaron a apagarse, a perder color, hasta volverse opacos. Y mientras eso pasaba, los ojos de Enzo comenzaron a cambiar. Adquirieron exactamente ese mismo tono miel y café, el color de mi tía. Su salud cayó en picada, física y mentalmente estaba destruida. Fue entonces cuando la familia entendió que necesitábamos ayuda espiritual. Acudimos con un sacerdote, conocido por tratar casos de posesión y brujería.
tras escuchar todo, fue directo. Ese hombre la tiene sometida, nos dijo. Mencionó que era necesario realizar un ritual de liberación. Mi tía se negó, así que el padre le pidió algo muy específico: buscar entre las pertenencias de Enzo alguna identificación oficial. Cuando finalmente encontró su credencial de elector, mi tía casi se desmaya. Según su fecha de nacimiento, Enzo tenía más de 70 años. Ahí, aceptó la ayuda inmediatamente. Durante semanas se realizaron oraciones, limpias, bendiciones constantes en la casa. El sacerdote ungía puertas y ventanas con aceite consagrado. Rezaba durante horas, mientras mi tía sufría crisis inexplicables, náuseas, llanto y un agotamiento extremo. Después del último ritual, el sacerdote nos dijo algo que jamás olvidaré: que habíamos llegado a tiempo, que probablemente Enzo llevaba muchos años haciendo lo mismo, alimentándose de la energía vital de sus parejas para prolongar su juventud, y que de no haber intervenido, mi tía habría perdido la vida. Con el paso de los meses comenzó a recuperarse. Su ánimo volvió, su salud mejoró, y poco a poco, el color de sus ojos fue regresando. Enzo se fue. Nunca volvimos a verlo. Pero a veces pienso en algo, que quizá, en algún otro lugar, alguien más en este momento esté conociendo a un hombre amable, que dice poder sanar el alma, y que ahora está viendo y contemplando a aquella persona con unos profundos ojos de color negro. Caballo. Conductor y pasajeros de la desolada carretera, me ha animado a contar este relato que me ocurrió cuando era niña, y aunque han pasado muchos años, todavía lo recuerdo con una claridad que me pone la piel de gallina. Yo tenía entre 10 y 11 años. Mi hermana era más pequeña, de 6 o 7. Ese día, estábamos jugando en la calle, justo enfrente de mi casa. Había un árbol grande que usábamos como columpio. Amarrábamos un mecate grueso a una rama fuerte y le poníamos una almohada como asiento. Éramos varias niñas del vecindario: mi hermana, yo y otras 6 más. Nos turnábamos para columpiarnos, riendo, empujando suavemente, disfrutando la tarde como cualquier grupo de niñas. Le tocaba el turno a una de mis amigas. Ella se columpiaba normalmente. Todo era completamente cotidiano. El sol todavía iluminaba bien la calle. No estaba oscuro. No era de noche. No había nada que pudiera prestarse a confusión. Y entonces lo vimos. En la barda que estaba justo a un lado de nosotras, apareció algo. Al principio nuestro cerebro no entendía lo que estaba mirando. Era la mitad de un caballo. Era la parte trasera del animal. Las patas, la cola, parte del lomo y nada más. No tenía la parte delantera del cuerpo. No había cabeza. No había cuello. No había pecho. Simplemente estaba incompleto. Y comenzó a caminar. Las patas se movían con naturalidad, como si el animal estuviera completo. Pero nosotras solo podíamos ver la parte trasera desplazándose por la barda. Recuerdo el sonido del mecate del columpio rechinando suavemente
mientras mi amiga seguía balanceándose, todavía sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Y luego todas gritamos. Fue un grito colectivo, instintivo. El miedo fue tan inmediato que salimos corriendo hacia la casa más cercana sin siquiera pensar. Corrimos tan desesperadas que dejamos a mi amiga sola en el columpio unos segundos, cosa que hasta hoy me da culpa recordarlo. Ella llegó detrás de nosotras, llorando, diciendo que también lo había visto. Nos metimos todas a la casa de una de las niñas y empezamos a hablar al mismo tiempo, tratando de explicarle a su mamá lo que acabábamos de presenciar. Pero nadie nos creyó. Decían que lo imaginamos, que fue una sombra, que fue una ilusión, que el sol a veces engaña a la vista. Pero algo que siempre decimos mi hermana y yo es esto: una niña puede imaginar cosas, 2 tal vez, pero más de 6 niñas viendo exactamente lo mismo, al mismo tiempo, describiendo la mitad de un caballo caminando sin cabeza. Eso no es imaginación. Hasta el día de hoy, lo hemos platicado entre nosotras. Cada una recuerda el mismo detalle: la forma en que las patas traseras se movían con normalidad, como si el resto del cuerpo estuviera ahí, invisible. A veces me pregunto qué fue lo que vimos. Una aparición, algo que no pertenece a este plano, un fragmento de algo que se manifestó incompleto. No lo sé. Lo único que sé es que ese día entendí que no todo lo extraño ocurre de noche. A veces el terror aparece a plena luz del día, cuando menos lo esperas, y frente a los ojos de muchas personas. Gracias, conductor y pasajeros, por escuchar mi relato. Solo espero que me crean, porque yo todavía recuerdo perfectamente ese momento, ese instante en el que vi algo que no debía existir. Hambrienta. Me llamo Verónica y esto ocurrió cuando mi esposo y yo abrimos un pequeño puesto de tacos en Huixquilucan de Degollado, en el Estado de México. Era nuestro sueño: un trompo al pastor bien montado, salsas caseras, la luz blanca colgando sobre la lona y la esperanza de que la noche nos diera de comer. Pero antes de abrir, una vecina, dueña de una cenaduría, me advirtió que no lo hiciera, que no le hiciera competencia. Le respondí que el sol salía para todos, que en este caso la luna también, porque nuestro negocio sería nocturno. Ella me miró fijo y solo dijo: «Está bien, atenta a las consecuencias». Pensé que la amenaza sería algo común: chismes, problemas, tal vez algún daño al puesto que evitaríamos si estuviéramos atentos. Nunca imaginé que lo que vendría no sería humano. Las primeras semanas todo marchó normal, hasta aquella noche. Era casi la 1 de la mañana y no había llegado casi nadie. El trompo estaba entero, brillante, apenas dorado por el fuego. Nos preocupaba perder la carne. Entonces vimos a un auto acercarse. Se iba a estacionar. Pero de pronto aceleró y se fue a toda velocidad, como si algo lo hubiera espantado. Seguimos el coche con la mirada, y al girar la vista hacia la izquierda, la vimos. Venía por la acera. Una mujer. Su vestido largo estaba sucio, rasgado en la parte inferior, como si hubiera sido arrastrado por caminos de tierra. El cabello, negro y enredado, le cubría el rostro por momentos. No caminaba. Se deslizaba.
Flotaba a unos 20 centímetros sobre el suelo. No se escuchaban pasos. No había viento. Solo esa figura avanzando hacia nosotros. Sentí que el cuerpo se me enfriaba por dentro. Mi esposo me jaló y corrimos hacia la casa. Cerramos. Entonces recordé mi celular. Lo había dejado en el mostrador. No sé de dónde saqué valor. Abrí la puerta y salí corriendo. Cuando lo tomé, levanté la mirada. La tenía mucho más cerca. Su piel era gris, opaca. Sus ojos no parpadeaban. No parecían enojados. Parecían necesitados. Me miraba fijo. Y fue ahí donde noté un detalle escalofriante. Un detalle que me hizo estremecer. Regresé a la casa y no volvimos a salir. Esa noche no dormimos, no hablamos. Al amanecer con la luz del sol, nos armamos de valor y salimos. El trompo seguía ahí, pero ya no estaba entero. Grandes porciones habían sido arrancadas directamente de la carne, no cortadas con cuchillo, ni rebanadas, arrancadas. Mi esposo dijo que seguro fueron los vecinos, aprovechándose de la madrugada. Pero darle mordidas al trompo, porque lo que tenía parecía que la carne había sido arrancada por una boca. Le dieron mordidas por burla, mencionó. Yo me acerqué, conductor y pasajeros. Las marcas no eran humanas. Eran demasiado largas, demasiado profundas, separadas de una forma imposible. En ese momento recordé algo que en la oscuridad mi mente no quiso aceptar. Cuando salí por mi celular, cuando la tuve tan cerca aquella aparición, pude sentir el frío que la rodeaba. Y pude ver que esa mujer abrió ligeramente la boca. No fue un gesto ni una mueca. Fue una apertura lenta, antinatural. Y dentro no había una sonrisa. Había una hilera interminable de dientes largos, delgados y filosos, acomodados uno junto a otro, como agujas. Exactamente iguales a los que quedaron marcados en el trompo. Ahí le dije a mi esposo: no, Efraín, esto no fue hecho por los vecinos. Y aquella mujer, la que vimos, no era un alma en pena, ni un fantasma común y corriente. Era algo más. Desde entonces entendí que aquella advertencia no era una simple amenaza de vecinos, y que algunas hambres, conductor y pasajeros, no son de este mundo. Aquella noche, aprovechando eso que fue lanzado contra nosotros, ese algo vino a cenar. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,